fatalista. Probablemente había mucha gente presente, y es que las crucifixiones no eran privadas, eran exhibiciones públicas y los humanos siempre se han sentido atraídos por las ejecuciones. Se supone que hubo mucha gente al menos durante un tiempo. Los judíos tendrían que haber regresado a casa para prepararse para el sábado. Por supuesto, algunos de sus partidarios pueden haberse quedado para cuidar su cuerpo, pero no se nos dice exactamente quién. La mayoría lo había negado y se había escondido por miedo. La tradición tiene a su madre, Juan, y a María Magdalena, otra María y alguien llamado Salomé. Al menos es lo que parece. Las mujeres no tuvieron que temer el arresto como los hombres. José de Arimatea, quien ayudó a Jesús a llevar la viga de la cruz y ofreció el uso de la tumba de su familia, lo más probable es que estuviera allí también, aunque no se afirma eso. Las fuentes de esta información son los 4 evangelios canónicos. La crucifixión de Jesús estaba en un lugar muy visible a lo largo del camino. Los que pasaban por ahí lo despreciaban, moviendo la cabeza. Las crucifixiones fueron llevadas a cabo por los romanos en lugares públicos. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo. Había soldados romanos presentes, incluso los soldados se burlaban de él. Al acercarse para ofrecerle vino, le dijeron: «Si eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo». 2 criminales a cada lado de Jesús también fueron crucificados. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera o el Calvario, lo crucificaron a él y a los criminales también. Uno a su derecha y el otro a su izquierda. Una multitud se había reunido. El pueblo se quedó mirando y los gobernantes, mientras tanto, se burlaban de él. El centurión que presenció lo sucedido glorificó a Dios y dijo: «Este hombre era inocente sin lugar a dudas». Cuando toda la gente se había reunido para este espectáculo, vio lo que había sucedido. Regresaron a casa golpeándose los pechos. Pero todos sus conocidos se pararon a cierta distancia, incluyendo las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y vieron estos acontecimientos. Del relato de San Lucas parece que había un gran número de personas presentes en la crucifixión y la mayoría de estas personas desafortunadamente no tienen nombre. Los diferentes escritores de los evangelios mencionan a algunos de ellos. Quizás la persona más prominente es María, la madre de Jesús. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofás, y María de Magdalena. Viendo Jesús a su madre y al discípulo que amaba, le dijo a su madre: «Mujer, he aquí tu hijo». Entonces le dijo al discípulo: «He aquí tu madre». Y desde esa hora el discípulo la cuidó y la llevó a su casa. Así que de lo anterior no debemos concluir que solo esas personas estuvieron presentes en la crucifixión. Además, se nombran otros 2 hombres. José de Arimatea, discípulo secreto de Jesús por temor a los judíos, le preguntó a Pilato si podía quitar el cuerpo de Jesús, y Pilato lo permitió. Así que vino y se llevó su cuerpo. Nicodemo, el primero que había venido a él por la noche, también vino trayendo una mezcla de mirra y aloe que pesaba alrededor de 100 libras.
Tomaron el cuerpo de Jesús y lo ataron con paños funerarios junto con las especias, de acuerdo con la costumbre judía de sepultura. Algunos de los escritores del Evangelio mencionan a algunas de las mismas personas prominentes que están cerca de la crucifixión de Jesús, pero añaden o excluyen a otros. Como resultado, solo el Evangelio de Juan menciona a la madre de Jesús y a San Juan, también conocido como el discípulo amado. Solo San Mateo menciona que la esposa de Zebedeo estaba allí, la madre de San Juan, y San Lucas lanza una línea más bien envolvente. Todos sus conocidos estaban lejos, incluyendo las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y vieron estos acontecimientos. Y como mencioné anteriormente, había soldados romanos presentes y al menos un par de soldados mencionados que se quedaron hasta la muerte de Jesús. Después de crucificarlo, dividieron sus vestiduras echando suertes. Luego se sentaron y le vigilaron allí. Cuando el centurión que estaba frente a él vio cómo soplaba su último aliento, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Como era día de preparación, para que los cuerpos no permanecieran en la cruz en sábado, porque el día de reposo de aquella semana era solemne, los judíos pidieron a Pilato que les quebrasen las piernas y los derribasen. Y vinieron los soldados y quebraron las piernas del primero y luego del otro que estaba crucificado con Jesús. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le rompieron las piernas, sino que un soldado le clavó su lanza en el costado. Inmediatamente, la sangre y el agua fluyeron. Así es que, cuando se consideran estos varios relatos juntos, básicamente, había mucha gente en la crucifixión de Jesús. Desafortunadamente, muchos textos que deberían estar en la Biblia han sido excluidos, destruidos y hasta negados. Solo nos queda la esperanza de encontrar los pocos que queden sin descubrir y tal vez así descifrar aún más esta hermosa pero trágica historia, la del Nazareno crucificado, la del Hijo de Dios y cómo Él dio su vida a cambio de nuestras almas. Y yo soy el documentalista. Y esto fue quienes estuvieron presentes en la crucifixión de Jesús.